por su fiel sintonía. De igual manera, para los que siempre en Facebook, ¿verdad?, se conectan o en su momento logran escuchar la palabra de Dios, pues que Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. El versículo 7, del 7 en adelante vamos a leer: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero que oremos un momento a nuestro Dios y dámosle a Él de su gracia, de su amor, ¿verdad?, de su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos el privilegio de hablar tu bendita palabra. Gracias por cada uno de los hermanos, amigos que van a escuchar tu palabra, ya sea a través de su canal de televisión o a través de Facebook. Te pido, mi Dios, que por favor tú te glorifiques de una manera muy especial en cada vida. Háblanos, Señor. Cada día necesitamos de que tú hables a nuestras vidas y con tu ayuda poner por obra tu bendita palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar un momento acerca de la función que en eso va abarcado todo el mover, todo el ministerio que el Espíritu Santo ha venido desarrollando desde tiempos muy, muy antiguos, ¿verdad? Él ha venido desarrollando un magisterio completo desde tiempos muy antiguos, porque el Espíritu Santo siempre ha estado presente en las diferentes etapas o diferentes funciones que se han venido desarrollando, donde Dios ha venido tratando con el hombre, porque sinceramente Dios ha venido tratando con el hombre de muchas maneras. En cada etapa Dios hace sus promesas y también ha venido haciendo sus requerimientos al ser humano. Entonces, en cada tiempo de esos en los que Dios ha venido tratando con el ser humano, el Espíritu Santo ha venido desarrollando funciones muy específicas. Eran visitaciones, cuando se requerían, ahí estaba el Espíritu Santo en acción.
Pero ya cuando en presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que cuando Él regresara al Padre, Él estaría rogando al Padre para que mandara al Espíritu Santo a que continuara las labores con la iglesia. Y era una venida no como las visitaciones que hacía a los hebreos, ¿verdad?, que era de tiempo en tiempo. No, el Señor dijo que iba a rogar al Padre para que mandara otro consolador, pero Él venía a quedarse de una vez. Y no para estar inactivo, Él venía a estar en acción, pero para ello era necesario algunos requerimientos también dados por el Dios del cielo. Note que el Señor Jesucristo, antes de partir, dijo a los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Pero el llamado es: quedaos en Jerusalén. Lo vamos a leer en Hechos, capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Lucas 24:49 está la palabra, ¿verdad?, directamente. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta era la promesa del Padre. Sabe que el Padre ya lo había prometido. Cuando usted lee la palabra en Joel, encuentra allí esa maravillosa promesa. Cuando dice: y en los postreros días, ¿verdad?, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La promesa de Dios Padre para un tiempo, bueno, para este tiempo. Cuando usted lee en Hechos, Jesucristo ascendió, entonces los discípulos se fueron al lugar donde Jesús les había dicho, y que se mantuvieran ahí hasta que fueran investidos o hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor necesitaba testigos, y estos testigos tenían que ser preparados, tenían que ser investidos del poder de lo alto. Y entonces ellos se fueron al lugar establecido, cada uno de ellos con su familia fueron a clamar, a esperar la promesa del Padre. Y miren qué interesante, en Hechos capítulo 1, verso 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces ellos volvieron a Jerusalén, que era el lugar que Dios les había
establecido. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero la primera parte dice así, que fueron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Luego comienza a detallar el nombre de los demás discípulos. Pero Pedro y Jacobo vivían allí. Dice, entonces todos llegaron y se reunieron en el aposento alto. Y verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban esperando un evento maravilloso. Estaban esperando la visitación, una visita para quedarse del Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, tenían que estar en un mismo sentir, tenían que estar con una misma finalidad. Y todos los convocados por nuestro amado Señor Jesucristo tenían que estar en el aposento alto. Esa notificación la recibieron más de 500 personas, pero cuando se llevó a cabo el cumplimiento de la palabra dicha por nuestro Señor, primero por el Padre, en Joel, la profecía de Joel, luego cuando Jesús dijo, quedaos hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces ellos tenían que perseverar, no solamente ahí en el aposento, sino perseverar en los deberes que a ellos les correspondía. Por ejemplo, hoy, sinceramente estamos esperando la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. A eso se le llama el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Entonces la iglesia, el Señor, pues los que han logrado comprender esta palabra, pues están esperando la venida secreta del Señor. Él viene en las nubes y la iglesia va a ser llevada por el Espíritu Santo a ese maravilloso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo van a resucitar. Primero les van a hacer un toque, van a ser vestidos de incorrupción. Los vivos en Cristo van a ser vestidos de inmortalidad, o sea, vamos a ser preparados porque vamos primeramente al encuentro maravilloso con Jesucristo. Luego Él nos lleva a lugares donde este cuerpo con estas limitaciones no va a poder resistir. Entonces tiene que prepararse. El Señor va a prepararnos nuestro cuerpo. Los muertos en Cristo, pues ellos van a resucitar con cuerpos incorruptibles, ya preparados para entrar a esa preciosa dimensión. Pero los vivos en Cristo no estamos preparados, aunque estemos viviendo una vida agradable a Dios, pero este cuerpo así como está, no está preparado. Entonces debe de ser transformado. El toque final que nuestro amado le estará dando a nuestro cuerpo va a ser transformado por el poder de nuestro amado. Y entonces, una vez que nuestro cuerpo sea transformado, estaremos siendo llevados a ese maravilloso encuentro
con nuestro Señor Jesucristo en las nubes o en los aires, como dice la otra versión. Bueno, entonces, pero para ese maravilloso evento, nuestra posición o nuestra postura debe ser bastante parecida a esta gente. Están en el lugar indicado por Dios. Oiga, usted como un aspirante, como una persona que ama esa maravillosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, debe de estar en el lugar indicado, haciendo lo correspondiente como alguien que está esperando un evento maravilloso, haciendo lo correspondiente a ese evento maravilloso. Por ejemplo, ¿qué estaban haciendo los discípulos? En primer lugar, estaban unánimes, dice, perseveraban unánimes. Así debe de estar la iglesia, el Señor, perseverando unánimes. Pero a veces en el mismo conglomerado, ¿qué cuesta la unidad? ¿Qué cuesta? Pero es una característica de este pueblo que va a ser levantado en un abrir y cerrar de ojos. Es una característica del pueblo que está esperando un evento maravilloso. Por ejemplo, ellos, estos discípulos con sus señoras, están esperando la venida del Espíritu Santo. El Señor dijo que era sumamente importante en la vida de ellos porque ellos tenían que ser preparados, investidos de poder para luego salir y ser testigos eficaces de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, de la misma manera, los testigos de nuestro Señor ahora tenemos que tener esta característica también, esta llenura del Espíritu. No es solamente para los que estaban en el aposento alto en esta ocasión, sino para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos es la promesa. Y en el capítulo 2 se deja ver ya la visitación del Espíritu Santo. Dice que en el día de Pentecostés, porque note, habían dos eventos paralelos en ese momento. Los judíos normal, ellos estaban celebrando el día de Pentecostés. Ellos estaban en esa fiesta, celebrándola. Y los discípulos del Señor estaban en el aposento alto, esperando la visitación del Espíritu Santo. Entonces, dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Note, habían hombres y mujeres. Entonces, sobre todos los que estaban congregados en la espera de esta visitación, fue derramado el Espíritu Santo. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es parte del tema de esta mañana, la función del Espíritu Santo. Porque cuando Él viene, lo primero que el Espíritu Santo tenía que hacer según la promesa, según el encargo de parte de nuestro amado, era llenar
equipar de poder a los que lo estaban esperando, porque a estos que lo esperaban, le esperaba una tarea también bastante fuerte y necesitaban estar llenos del Espíritu Santo. Entonces mire cómo llega el Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban de rodillas, no estaban postrados, en ese momento estaban sentados, pero unánimes, en un mismo sentir, orando a Dios. Qué interesante. En oración y ruego, estaban unánimes, perseverando unánimes en oración y ruego. O sea que operaba un mismo sentir en los que estaban esperando esa venida maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa fiesta que se estaba celebrando también, en ese mismo día, el Espíritu Santo vino, llenó toda la casa donde estaban ellos congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y efecto de esa llenura del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces note cómo dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero dice que hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eran lenguas conocidas por los que estaban escuchando, no así para los que estaban hablando esas lenguas, porque eran galileos y estaban hablando lenguas nativas de los que llegaron a raíz del estruendo que se oyó. Ellos fueron ahí a ver qué estaba pasando y se fueron a encontrar con galileos. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, mire, hablaban la lengua de los partos, de los medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Oigan, les oímos hablar en nuestra propia lengua. Y sigue el listado de diferentes idiomas que estaban por ahí oyendo. El milagro es que cada uno estaba recibiendo un mensaje de parte de Dios. Lógico que el que estaba hablando, él no entendía que estaba hablando en una lengua que hablaban algunos de los que habían llegado a donde ellos estaban,
Ellos no sabían. Ellos, movidos por el Espíritu, inspirados por el Espíritu, estaban hablando en otra lengua. Pero así directamente el Espíritu Santo o el Dios de la gloria está hablándole a esta gente. Está dándole palabra a esta gente, porque ellos sí entendían lo que estos discípulos del Señor estaban hablando. Ellos sí entendían. Los discípulos no comprendían lo que hablaban, pero los oyentes sí. Entonces, note cómo está operando el Espíritu Santo en ese momento. En primer lugar, llenando de poder a los discípulos del Señor. Llenando, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando ellos comienzan a hablar en otras lenguas, resultado de esa llenura de poder, resulta que el Señor está usando ese medio para exhortar a los oyentes que estaban perplejos, estaban asustados, porque estaban a gente que no era de su nacionalidad, estaban oyéndoles hablar en su propia lengua, y era una lengua clarita, entendible. Eso es fuera de serie, pues los acontecimientos que se estaban dando en ese lugar. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre ha habido burladores, siempre ha habido gente que cuando no entiende el mover de Dios lo que hace es burlarse. En cambio otros se llaman a silencio, se llaman a reverencia. Como cuando María, ¿verdad?, que no entendía el mover del Espíritu Santo en la vida de ella, pero se llamaba a silencio. Eso es prudencia, eso es muy importante, que la persona que esté en un mover así y que no entienda nada, en vez de criticar, en vez de murmurar, lo mejor que puede hacer es llamarse a silencio. Menos pecado, menos pecado. Eso es lo mejor. Entonces, siempre han habido burladores. Esta es una palabra de consolación para los que se asustan cuando alguien se burla por su prédica. Cuando alguien se burla porque usted es una persona muy entregada al servicio de Dios y alguien se burla. Siempre han habido burladores, así de que tome cualquier padecimiento como algo normal. Para uno es normal, pero para el que lo está haciendo, aténgase a las consecuencias. Porque el Dios a quien servimos, los que por alguna razón servimos objetos, estamos sirviendo de burla para algunos. El Dios a quien nosotros servimos, Él es el que va a actuar. Él es el que va a hacer las cosas conforme Él estime conveniente. A algunos burladores, lo que ha hecho el Señor es que los ha salvado y también les ha dado el privilegio de que ellos sean objeto de burla también. Pablo era un burlador, y no solo burlador, sino que antes de ser ministro de Dios fue un hombre un religioso fariseo, muy entregado a su religión. Él se burlaba de los cristianos, y no solamente eso, sino que los metía a la cárcel, a los predicadores. O sea que
Pablo participó bastante en el sufrimiento de muchos discípulos del Señor. Pero oiga, cuando Dios lo llama a él, aparece ser de que Pablo es uno de los hombres sufridos en el Evangelio. Es uno de los hombres que lo agarraban como una pelota de juego, cualquier juego que usted quiera, pero es una pelota que va allá, para allá, y así donde quiera que iba, siempre había un burlador, había quien le hiciera la vida difícil al apóstol Pablo. Entonces, Dios sabe cómo tratar con los burladores, los salva y luego les da tareas que desarrollen en el reino, y en el desarrollo de esas tareas a ellos también les toca sufrir lo que ellos hicieron con otros discípulos del Señor, a ellos también les toca. Y algunos les han dado muerte, algunos burladores, la suerte de algunos es diferente. Algunos han muerto por ser burladores del Evangelio, a otros el Señor los ha salvado para que vayan y prediquen y sufran también por la causa del amado. Así es el Señor. Él sabe cómo es las cosas, por eso usted no tiene que andarle diciendo a Dios, mátalo, haz esto, haz lo otro, no. El Señor es todopoderoso, el Señor todo lo sabe, Él sabe hacer las cosas con cada uno conforme a ese maravilloso plan que Él tiene para con todos. Así es. Entonces, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras decían, están borrachos. Pero note cómo va la función, el mover del Espíritu Santo. Primero viene en cumplimiento a la promesa del Padre, llega al aposento alto, donde estaban los discípulos reunidos, los llena con su Santo Espíritu y comienza a hablar en otras lenguas. Entonces al ruido se aglomeró una multitud de personas ahí y comenzaron a oír palabra de Dios en su propia lengua. En su propia lengua. Y estando en ese ambiente, la gente que se aglomeró, unos viendo el mover de parte de Dios, otros que no lo entendían y otros que de una vez se burlaron. Pero note cómo va, con ese ruido, porque el Espíritu pudo haber llegado sin hacer ruido, pero con ese estruendo, eso dio lugar que se escuchara a lo lejos y que la gente fuera a ver qué estaba pasando allí. Entonces, cómo Dios usa medios para congregar a la gente y luego hablarle la palabra. Entonces, aparte de que estaban oyendo amonestaciones directas a través de las lenguas que hablaban los discípulos, aparte de eso, cuando los burladores dicen están borrachos, el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, otras versiones dicen borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, hablaban de las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire cómo comienza a conectar el acontecimiento con la profecía. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Note que esta profecía de Joel parcialmente está cumplida, pero una gran parte de esta profecía está por cumplirse, pero gran parte sí. Entonces comienza de varones israelitas, oíd estas palabras. Y el mensaje que el apóstol Pedro le está dando a esa gente es fuerte porque le hace énfasis, les dice ustedes, hablando del comportamiento de los judíos para con nuestro Señor Jesucristo. Lo responsabiliza de las cosas que sucedieron en la vida de nuestro Señor. Pero dice que todo estaba sucediendo conforme a lo que Dios ya había predestinado, el acontecimiento que le estaría sucediendo a nuestro Señor Jesucristo. Verso 37. Bueno, el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y note, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué le parece cómo va el mover del Espíritu Santo? Es una maravilla tras un acontecimiento otro. Y el resultado final, 3,000 almas vuelven su corazón a los pies de Cristo Jesús. Note que Jesucristo ya no estaba, Él ya estaba a la diestra del Padre. A esta gente le tocó convertirse igual como nos ha tocado a nosotros, por la fe, creer a la palabra de Dios y doblegarnos ante la presencia de Jesucristo, confesando nuestro pecado, reconociéndolo a Él como el único que puede perdonar, como la única alternativa para el ser humano para poder escapar. Entonces esta gente se convierte, se bautiza y luego a prepararse, a conocer la palabra, a conocer la doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era un discipulado maravilloso. Hoy le cuesta a la gente reunirse para recibir doctrina, le cuesta. Algunos dicen que qué aburrida la enseñanza. Es triste que a un discípulo del Señor le cause aburrimiento la enseñanza.
A mí me gusta más, dicen otros, el mensaje evangelístico porque es más, es más avivado, dice, más fácil de entenderlo. Pero si la iglesia no es instruida, corre riesgo de ser engañada, de ser engañada. Eso es lamentable, doloroso que suceda eso. Así es que el testimonio, la experiencia de estas 3,000 almas que se doblegan, primer mensaje disertado por el apóstol Pedro. Pero oigan, primero fue investido de poder. Por eso se levanta con un valor enorme y comienza a hablarle. Miren, les habló fuerte. Si usted lee todo el mensaje que Pedro le está dando a esa multitud, es un mensaje donde los responsabiliza a ellos de lo acontecido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez les dice que todo ya estaba predeterminado por el Dios de la gloria. Y a este que ustedes crucificaron, el Señor lo ha levantado y lo ha hecho Cristo, lo ha hecho Señor. Miren qué maravilloso. Entonces la gente se convirtieron 3,000 almas. Y ahora ellos perseveran, según la palabra. Ellos se someten a ese discipulado doctrinal y perseveraban. Eso es importantísimo. Así de que agradezco al Dios de la gloria por darnos la bendición, ¿verdad?, de poderle compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes. A mi amada esposa, gracias por estarme acompañando, ¿verdad?, en este momento. Gracias, que Dios me la bendiga. También hermano Walter Matute, de la Ceiba, ¿verdad?, también se conectó. Que Dios me lo bendiga, hermano Walter, y que el Dios del cielo lo equipe siempre, ¿verdad?, para que sea una ayuda ministerial como realmente Dios lo ha diseñado. Que Dios bendiga a todos los que en el transcurso del día o de los días van a escuchar el mensaje. Dios los bendiga. Y la función del Espíritu Santo, esto nomás es como antesala de todo lo que Él estaría haciendo, ¿verdad? Así es de que Dios me los bendiga a todos, y les recordamos a la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto Tocoa, este próximo sábado, es decir, mañana, vamos a estar en vigilia, glorificando el nombre santo de nuestro Dios. Y también notificamos a todas las damas a nivel regional, están todas convocadas a precioso retiro de damas en Sonaguera. Esperamos que todo Sonaguera esté esperando con ansias ese maravilloso retiro, donde el Dios de la gloria se estará glorificando. Él estará haciendo como sabe hacerlo. Así de que todas las damas van a estar congregadas en Sonaguera, Colón, un retiro regional de damas. A equiparse, se ha dicho, para que sea una buena mensajera de Dios. Así de que Dios les bendiga a todos de una manera maravillosa, de una manera muy especial. Será hasta en otro momento.